Justificar la ayuda concedida. Hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad que ésta se encuentra subvencionada por el Ayuntamiento de Valdés. A comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad. Bien, proceder a cualquier administración pública, ente público o privado de carácter nacional o internacional a declararse expresamente compatible la presente con otras procedentes de dichas entidades, siempre que el total de las concedidas no supere el costo objeto de la financiación mediante esta ayuda. Por su parte, el Ayuntamiento de Valdés se obliga al abono de la subvención en los términos establecidos en el presente convenio. 3. Abono de la subvención. La cuantía de la subvención de 4.000 euros se abonará con cargo a la partida presupuestaria 2010/46.300.489 en la siguiente forma. El 50% tras la firma del presente convenio mediante transferencia bancaria a la cuenta que designe la beneficiaria. El 50% restante de igual forma, una vez que haya justificado la inversión de la totalidad de las ayudas concedidas. Cuarto, justificación de la inversión. La documentación que justifique la efectiva inversión de la ayuda y conforme al objetivo del presente convenio será la siguiente. Memoria detallada de las actividades realizadas en el centro, resumen detallado de los ingresos y los subieres y de los gastos de funcionamiento y mantenimiento del centro. Documentos justificativos de los gastos ocasionados como consecuencia de la actividad subvencionada, los cuales deberán estar fechados en el año en que se concede la subvención y cumplir con los requisitos sobre emisión de facturas legalmente establecidas. Cuando no sea posible justificar todo o parte por los medios anteriores, se podrá admitir extraordinariamente la justificación de los gastos mediante un certificado emitido por persona competente dentro de la entidad, presidente, secretario o tesorero, certificado de ayudas o subvenciones obtenidas para la misma finalidad. Quinto, revocación. Procederá a la revocación de la subvención obligando en consecuencia al retiro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés legal que resulte en la aplicación desde el momento del abono de la subvención en los siguientes supuestos. Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo señalado. Ocultación o falsedad de los datos o documentos que hubiesen servido de base para conceder la subvención. Incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con motivo de la concesión. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, entes o personas públicas o privadas nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad. Además, se procederá al reintegro de la cantidad percibida en los casos previstos del artículo 37 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre de la General de Subvenciones. Sexto, vigencia. La efectividad de este convenio se extenderá desde el momento de su firma y con carácter retroactivo al 1 de enero del presente año hasta el 31 de diciembre del 2010. Ampara pues aquellas actividades y gastos realizados desde el 1 de enero del año en curso. De no aprobarse definitivamente, quedan ambas partes desvinculadas de las obligaciones en el previstas sin que tengan nada que reclamarse mutuamente. Séptimo, interpretación y seguimiento. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdés será el órgano competente para resolver las ayudas respecto a la interpretación del presente convenio y lo largo de su vigencia. En todo lo expresamente previsto se atenderá lo establecido en las bases generales reguladoras del régimen de concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Valdés, como las bases de ejecución de su presupuesto para el 2009, a la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de Desarrollo, así como a la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. Por el Ayuntamiento de Valdés, don Pablo Suárez, y por el Centro Asturiano de Buenos Aires, don José Antonio Mestral Ciudad. Tenemos que llenar, porque no lo llenamos, entonces, del simulacro que firmamos y mañana llevamos todo sereno completo. Y entonces vamos para la foto. Firmamos antes. Ahora, por eso digo. ¿quién firma primero? No, los dos a la vez. Firmamos los dos a la vez. Hay que firmarlo en los márgenes. Ah, también. Sí. Y después en la última página. Bueno. Pero bueno, eso lo haremos mañana en el hotel. Exacto, pero Nadie nos verá que estamos
haciendo que firmamos. O sea,